Hola, bienvenido nuevamente a nuestro espacio de reflexión. Mi nombre es Pablo Adrián Rivera Juvenal, soy profesor de la Universidad Rosario Castellanos y en esta ocasión vamos a dialogar y vamos a discutir sobre uno de los autores más importantes de la historia de la filosofía. Se puede hablar que después de este autor hay un cambio radical en la forma de comprender el mundo. Hablamos nada más y nada menos que de Immanuel Kant. Como pudiste revisar en el material de estudio, este Kant genera algo denominado el giro copernicano. ¿Qué es el giro copernicano? Anteriormente se trataba de entender al mundo por medio de los objetos. Veíamos con Locke. Captó el mundo por medio de los sentidos para comprender el objeto. Lo podemos ver con Leibniz o con Descartes. Por medio de la razón, trato de comprender la realidad. Kant va a ser un giro total. Kant señala que en lugar de entender al mundo, hay que entender a la mente, ya que la mente es lo que permite comprender y sistematizar al mundo. De esta manera, lo que tenemos con Kant es denominado un giro copernicano. Para que no te confundas, solamente recuerda que para Kant lo importante dentro del conocimiento y la epistemología es entender cómo comprende el mundo, ya que de esta comprensión va a surgir lo demás. No te preocupes, vamos a analizarlo poco a poco. La primera distinción que tenemos que hacer para comprender a Kant es la diferencia entre un nómeno y un fenómeno. ¿Qué es un fenómeno? Un fenómeno es cualquier cosa que puedo captar con los sentidos, sea una mesa, sea una silla, sea un atardecer, sea el amanecer. Cualquier cosa que yo pueda captar con mis sentidos es denominada fenómeno. Mientras que un nómeno es la cosa en sí, es la cosa como realmente es. El problema que tenemos con los nómenos es que son incognoscibles para nosotros. Es decir, yo puedo figurarme o puedo pensar que existe el nómeno, pero nunca lo voy a ver. Tomemos como ejemplo este celular. Si yo observo esta parte, es un nómeno. Es un fenómeno. Si observo esta otra parte, es otro fenómeno. De este lado tenemos otro fenómeno. El nómeno sería poder captar todo el celular en todas sus partes al mismo tiempo, entendiendo todos los cambios de estado que podría tener el celular. Debido a la limitación que tenemos de nuestros sentidos, el nómeno no se puede conocer. Por lo tanto, estamos atrapados o estamos confinados a los fenómenos. Parece una gran desventaja, pero Kant nos explica, si lo que podemos conocer son los fenómenos, sabemos todo lo que podemos conocer por medio de ellos. Voy a ahondar un poco más sobre esta idea. Para Kant existen tres grandes tipos de fenómenos y les dedica un libro muy importante para su obra a cada tipo de fenómeno. Por una parte tenemos los fenómenos físicos, es decir, los objetos o las percepciones que yo tengo de los objetos que no tienen conciencia y no tienen voluntad. Si yo aviento el celular, va a caer en alguna parte y se va a quedar en ese lugar. Si yo muevo una bolsa, va a quedarse en el mismo lugar. Esos son los objetos físicos, es un fenómeno. Y esto lo va a estudiar en un texto llamado La crítica de la razón pura, la cual estructura la ciencia física como la conocemos en la actualidad. Por otra parte, tenemos los fenómenos humanos. Es decir, a diferencia de un celular o una piedra, las personas tenemos voluntad y tenemos libertad. Si a mí me colocan en una parte determinada, me puedo mover. Si alguien trata de empujarme, me puedo defender. Por tanto, no nos comportamos como los objetos físicos. Y por ello tenemos nuestra propia crítica para analizar por qué actuamos de tal forma, lo cual es llevado a cabo en la crítica de la razón práctica, en la que se analiza al ser humano y su relación con otros seres humanos. Por último, tenemos los fenómenos estéticos. De igual forma que yo puedo aventar un objeto o puedo ver a un ser humano, también puedo ver objetos que me parecen bellos o me parecen estéticos. Este es un nuevo tipo de fenómeno, ya que no trato de comprender al objeto o tratar de comunicarme con el objeto, sino trato de admirar su belleza. A esto le llama Kant la crítica del juicio y donde estudian los fenómenos estéticos. De esta forma tenemos un parámetro desde el cual analizar el mundo.
Podemos analizarlo como un mundo físico, a través de la crítica de la razón pura, como un mundo humano, a través de la crítica de la razón práctica, o como un mundo estético, por medio de la crítica del juicio. Para la ciencia, o la ciencia física como la conocemos, nos basamos en la crítica de la razón pura. Por tanto, en esta crítica, Kant establece lo siguiente. Hay 4 tipos de juicios. Tenemos los juicios analíticos, que son representados con la frase A es igual a A. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo digo un triángulo es un objeto que tiene 3 lados o 3 ángulos, estoy diciendo lo mismo. Es como utilizar sinónimos. Perro es dog, palabras que significan lo mismo. Son importantes, sí, porque nos permite tener claridad sobre los conceptos, sin embargo, queda limitado a ese punto. Por otra parte, tenemos los juicios sintéticos, en la cual una idea A la puedo relacionar con una idea B. Ejemplo, la camisa es azul. Dentro del concepto camisa no se encuentra la concepción de azul. Por tanto, he aprendido algo nuevo del mundo. A diferencia de los juicios analíticos, los juicios sintéticos relacionan diferentes tipos de ideas. ¿Cómo se obtienen estas ideas? Para Kant tenemos 2 rutas. Tenemos las rutas a priori o el conocimiento a priori que se da antes de la experiencia. Este conocimiento es anterior a cualquier tipo de concepción que yo tenga del mundo, como ciertos elementos que me permiten captar la realidad antes de nacer. El principio de identidad, el principio de no contradicción, o sea, 1 es igual a 1, una cosa no puede ser al mismo tiempo su contrario, serían ideas a priori. Mientras que las ideas a posteriori son las que capto por medio de la experiencia. Yo sé que el picante pica porque he comido picante. Yo sé que un atardecer va haciendo que la luz se oscurezca porque he visto un atardecer. Entonces el conocimiento a posteriori es aquel que se brinda o se otorga después de la experiencia. Kant juega con estos conceptos y, por ejemplo, podríamos tener juicios sintéticos a posteriori, que serían los propios de las ciencias empíricas, en los cuales yo junto una idea A con una idea B, dependiendo de lo que tengo en la experiencia. También podríamos tener juicios analíticos a priori, los cuales no dependen de la experiencia y permiten aclarar el propio lenguaje, como 1 es igual a 1. Dentro de estos conceptos va abordando cuál es la posibilidad y cuáles son los límites del pensamiento humano. Sobre ello, de hecho, genera una tabla de categorías. ¿Qué son las categorías para Kant? Kant señala que al momento de captar un objeto, como decía Locke, recordamos la manzana, no lo hacemos de forma arbitraria. No es que yo capte los sentidos, no es que yo capte con los sentidos el objeto y que lo arme aleatoriamente en mi mente, sino que mi mente tiene la capacidad de captar los fenómenos y ordenarlos de diferente categoría. Al yo ver un celular, primero capto la cantidad o la cualidad de cantidad, la categoría. Es un celular, es singular. También vemos la cualidad, es afirmativo, tengo un celular. La relación, este celular es mío. También podríamos tener otro tipo de relaciones. Y la modalidad, este celular necesariamente es mío o posiblemente es mío. Al momento de captar un objeto, vamos construyendo estas ideas en la mente. De esta forma, la ciencia se va estructurando. Vamos buscando similitudes, vamos generando universalidades de los conceptos que vamos observando, limitamos el alcance de nuestras afirmaciones, generamos causalidad y efectos de los procesos que vamos generando y señalamos si lo que decimos es necesario, es posible o solamente estamos indicando que existe. De esta forma, Kant establece los parámetros para poder fundamentar la ciencia moderna, la ciencia moderna de los objetos físicos. Aquí cabe aclarar que para Kant había una imposibilidad de que la psicología fuera una ciencia, pero hay que entenderlo. Se refiere a una imposibilidad de que la psicología sea una ciencia desde la crítica de la razón pura, porque no somos objetos. Somos seres humanos con voluntad y libertad. Por tanto, tenemos que tener un trato diferente a los objetos. Actualmente podríamos decir que la ciencia de la psicología no es una ciencia dura, sino es una ciencia social. Y tendríamos que fundamentarlo desde la propia relación y vinculación con el humano para establecer qué es la psicología, como lo han tratado de hacer autores como Dilthey, que retoma a Kant,
pero desde el ámbito de las ciencias sociales. Entonces, recordemos, Kant, ante toda la cantidad de fenómenos que observa, los divide en tres. Los fenómenos físicos los estudia en crítica de la razón pura y establece que allí tenemos el conocimiento científico. La psicología no puede ser una ciencia dura porque tenemos voluntad y libertad, lo cual ya es propio de la razón práctica. Y tendríamos que generar una ciencia práctica que dé cuenta y respete los elementos de la conciencia, de la libertad y la voluntad del ser humano. Para Kant, somos más que solo reacciones químicas o neurológicas. Somos seres dotados de sentimientos, de libertad y razonamiento. Espero que este video te haya servido para aclarar un poco más las ideas de Kant y te recomiendo que si te interesa el tema, busques más información, ya que es uno de los autores más ricos de la tradición filosófica, epistemológica y que la puedes utilizar para tu comprensión de lo que es la psicología. Te deseo un buen día, una buena tarde o una buena noche, dependiendo del momento en el cual estés viendo esta grabación. Hasta luego.